Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia con el propósito de tratar temas coyunturales de aspectos por el tema del salvataje empresarial, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes estarán con los micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas, habilitaremos el chat online para que ustedes puedan hacer sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, indicar su nombre y a qué compañía pertenecen para poder identificar la inquietud y poderla ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio con la intervención del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY. La siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados, quien tiene estudios en Derecho Concursal en la Universidad de Cuyo, Argentina, y adicionalmente manejó el concurso preventivo de Artefacta, uno de los más exitosos del país, y se ha asesorado en otros procesos concursales en el exterior. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Bueno, buenos días. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. En una más de las sesiones que hemos tenido el gusto de poder organizar entre Puente y Asociados y nosotros UHY. En sesiones anteriores hemos procurado revisar con cada uno de ustedes que nos han dignado con su presencia diferentes temas de diferente índole, ya sea esto tributario, societario, laboral, que es la conjunción que hemos logrado entre UHY, Puente y Asociados, poniendo a su servicio lo mejor de nuestros conocimientos. Hemos entendido que el día de hoy, considerando las circunstancias actuales, lo que debemos tener básicamente para poder actuar es la información actualizada, la información de la fuente, más allá de los rumores o comentarios, inclusive muchos de ellos equívocos en relación a lo que nos está pasando. No quiero comenzar esta charla sin animarles, valga la redundancia, a que tengamos ánimo en la situación, pongamos nuestro hombro y estemos dispuestos a colaborar en esta situación que nos ha tocado vivir. De la mano de lo que estoy comentando, el día de hoy vamos a compartir con ustedes ciertos conceptos legales y financieros de este nuevo tema de interés también para todos nosotros sobre el concurso preventivo como una alternativa de salvataje empresarial. Vamos a dar inicio a esta sesión revisando en términos generales el contexto económico del mundo, de Latinoamérica y el Caribe, y principalmente con un poco más de detalle, temas económicos del Ecuador. Quiero destacar que el propósito de esta charla no tiene ningún tinte político y mucho menos negativo. Lo que queremos transmitirles a ustedes es que la posición y la opción existe, que el gobierno dentro de algunas alternativas, dentro de algunas iniciativas, nos está dando esta opción, la cual les invitamos a que la podamos considerar dentro de una de las buenas alternativas existentes, que como bien dice la ley, es para evitar la quiebra de las compañías. Esta ley no es la ley de las quiebras, es la ley de evitar las quiebras y llegar a consensos, que es lo que tanta falta nos hace hoy a los ciudadanos, mucho más allá de la política, y a ceñirnos a un discurso que nos parezca no apropiado, es un discurso que viene desde arriba, desde el gobierno y de cada uno de los elementos que están formando esta política pública. Bueno, a lo que vinimos. Diferentes entidades, hablando del COVID, del COVID-19 en torno mundial, debo comenzar mencionando que en la actualidad existen 2 millones de personas contagiadas en el mundo con esta enfermedad. Existen diferentes organismos mundiales que han fijado ya y han determinado ya cuál va a ser el decrecimiento de la economía bajo estas condiciones en relación al mundo. El Fondo Monetario Internacional, Fitch Ratings, Naciones Unidas, tienen diferentes índices en relación a esta baja. Fondo Monetario, menos 3%, Fitch Ratings 1.90 y Naciones Unidas del 0.90. No es que una esté mal de la otra, sino que toman diferentes aspectos de la economía.
Los efectos económicos del COVID-19, según la OIT, 195 millones de empleos se perderán a nivel global en 3 meses debido a esta pandemia, de los cuales 14 millones corresponden a Latinoamérica y al Caribe. El impacto será devastador, mucho mayor que la crisis financiera mundial del año 2018. Hemos puesto como un referente general, no queremos dar tantas cifras, tantos conceptos, porque todos las conocemos, todas dominamos y todos tenemos información al respecto del mercado. Hemos puesto como un referente la economía grande de los Estados Unidos frente a esta crisis, la cual indica que desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril del año 2020, es decir, en el lapso de un mes, hay 17 millones de personas que han perdido su empleo. La producción industrial, la industria, las ventas en restaurante, la venta automotriz, han bajado en diferentes porcentajes cada una de estas. A diferencia de las tiendas de alimentos y bebidas, las farmacias y las tiendas de cuidado personal circunstancialmente han crecido, considerando que más de la mitad de la población mundial nos encontramos confinados en nuestros hogares. El FMI asegura que el 2020 viviremos la peor recesión económica mundial en 90 años. Se avisora una contracción del 3% en la economía mundial, con una caída del 11% en los volúmenes de comercio de bienes y servicios. Para el 2021, depende cómo evolucionen las medidas que cada país tome para afrontar esta pandemia, esperamos que podría existir una recuperación del 5.8%, insisto, considerando qué tipo de medidas tome cada uno de los gobiernos y la facilidad y agilidad en las cuales estos lo hagan. COVID-19 en torno latinoamericano. Igualmente las proyecciones son a la baja. Latinoamérica y el Caribe. Fondo Monetario Internacional avisora una disminución del 5.20 en la contracción económica. El Banco Mundial un 4.60 y el CEPAL en menos 1.80. El desempleo se incrementará en el 10%. El número de pobres aumentará de 185 millones a 220 millones de personas. La pobreza extrema de 67.4 a 90 millones de personas. Considerando que el total de habitantes en Latinoamérica y el Caribe somos 620 millones de habitantes, este incremento de pobres y de pobreza extrema son factores de alto impacto en nuestras economías. Vamos a revisar ahora el efecto del COVID económicamente en nuestro país. En cuanto a Ecuador y COVID-19, voy a iniciar con las últimas aseveraciones oficiales, ciertas, reales, hechas por el gobierno nacional. El Ecuador no tiene espacio fiscal. El Ecuador no tiene ahorros públicos. El Ecuador a la fecha carece de reservas internacionales suficientes. No tiene acceso abierto a mercados internacionales. Considerando esto, es fácil concluir o coluir que, entre otros efectos importantes, se encuentra en peligro el trabajo principalmente de la clase media, de ese 40% de la población económicamente activa. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente únicamente por esta situación, nuestro país, el Ecuador, internacionalmente no es considerado como un país pobre. Qué pena que para esta situación no lo seamos. Nuestro país es catalogado, considerando su moneda y el salario mínimo vital, entre otros factores, es considerado como un país de renta media alta, por lo tanto no califica para asistencias económicas inmediatas o cuando menos para ayudas económicas importantes por el momento. Como es conocimiento general, la precaria situación del Ecuador no es nueva. Es necesario recordar que ya vivíamos un problema de estancamiento económico con un alto déficit fiscal. Como todos ustedes saben y hemos topado en otras charlas, el presupuesto del año 2020 fue desarrollado sobre un barril de petróleo de cerca de $52. Y hasta el día de hoy está en menos de 17, está en menos de $20, cercano al 17. La pandemia lo que ha logrado es acentuar este problema con cuentas externas mucho más débiles. Un país con reformas económicas bajas, no efectivas, sin reservas internacionales ni ahorros.
Tenemos el segundo índice de riesgo país más alto de la región, una inversión extranjera marginal y un desempleo superior al 60% de la población económicamente activa. Debemos ser conscientes de que nuestro país, por este COVID, se ha empobrecido. Hemos disminuido casi el 80% de los ingresos por turismo. No tenemos visitas del exterior y también nos hemos empobrecido y dejado de recibir dólares que tanta falta le hace a la economía por concepto de exportaciones. Con esta crisis sanitaria originada por el COVID-19 y según algunas fuentes internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y Goldman Sachs, nuestra economía puede decrecer entre el 6 y el 7%. También existen algunas tendencias mucho más pesimistas que apuntan a que podríamos tener una caída entre el 10 y el 12%. Esto, sin lugar a duda, representa o significa la mayor crisis económica y sanitaria en la historia republicana de nuestro país. El costo de esta crisis sanitaria, unida a la crisis económica, que como comentaba ya la venimos acarreando, según algunos expertos, representará cerca de 10,000 millones de dólares, cifra equivalente a 10 puntos aproximadamente del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lastimosamente también es necesario considerar que esta cifra de 10,000 millones aún se encuentra en contabilización, ya que no hemos salido aún del confinamiento y no hemos iniciado la reactivación económica de las compañías en el mercado ecuatoriano. El costo de esta crisis sanitaria, unido a la crisis, como les comentaba, está cercana al 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que estamos viviendo actualmente? Es que los trabajadores y las empresas hemos perdido liquidez sin lugar a duda. Algunos de los estudios de organismos locales indican que según sus cálculos, 50% de las empresas resistirían menos de 37 días. Estoy haciendo referencia a la caja. 25% de empresas podrían resistir hasta 70 días, igualmente considerando su caja. Por lo tanto, la reflexión primaria debe ser que debemos trabajar en la liquidez sobre la solvencia, lo cual no quiere decir que debemos trabajar a pérdida o en pérdida. Quiere decir que debemos privilegiar la caja, sacrificando durante esta crisis el margen neto de la operación. Debemos cambiar viejos conceptos de porcentajes de ganancia a privilegiarlos en poder cubrir obligaciones con trabajadores, impuestos y la subsistencia y sobreexistencia propiamente de cada una de las compañías. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para evitar que empresas quiebren y que personas, que ciudadanos ecuatorianos nos quedemos sin empleo? Debemos tomar primeramente en cuenta y en consideración que el pasado es pasado. Hoy es el momento de salvarnos los unos a los otros, ya que como decía alguien en estos días, y sin ningún tema de exageración, estamos a punto de caernos al precipicio. No importa la política, no importa lo que pasó antes, lo que importa es quién está ahora a cargo y qué decisiones va a tomar sobre las cuales debemos dar nuestro apoyo. Debemos inaugurar acuerdos de toda forma posible. Debemos abrir un paréntesis político que rija el acuerdo entre las partes, poniendo al gobierno nacional con la política pública, que es su obligación, como árbitros de estos acuerdos conformados por las partes, de tal forma que los empleadores, empleados, incluidos ejecutivos, proveedores y acreedores financieros, seamos parte de este gran acuerdo. Que no sea el poder del empleador que someta al empleado, ni el poder del empleado y sus derechos previamente adquiridos en circunstancias muy diferentes, tampoco lleguen a someter al empleador. Que no sean los proveedores ni los acreedores financieros, es decir, los bancos, los que dobleguen tampoco a la empresa privada, ni que la empresa privada procure en tema de sus propias decisiones llegar a quebrar a estos proveedores ni a estos acreedores financieros a los bancos. Debemos estar conscientes de que somos un país hoy por hoy débil, que necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Lastimosamente, nuestro país
no tiene ahorros, no tiene fondos provenientes del gobierno central que puedan ser inyectados en la economía para poder generar una recuperación. Culpa de quién es, no importa, el pasado es el pasado. Debemos aceptar esas realidades con solidaridad para seguir avanzando. Para esto nosotros entendemos que el gobierno nacional, en su afán de reactivar todo lo que nos está sucediendo, envió el 16 de abril del año 2020 la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19, la cual no la vamos a revisar hoy en su contexto total. Sin embargo, se basa en 5 ejes fundamentales. El primero, el régimen de contribuciones solidarias. Y me agradan mucho estos términos que hábilmente y con mucha lógica ha ocupado el gobierno: régimen de contribuciones solidarias, régimen de medidas solidarias. Tercero, creación de cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía, una cuenta especial que básicamente procura trasladar el hecho de la honradez con la cual van a manejar el dinero. Cuarta, reformas que permitan sostener las fuentes y plazas de trabajo. Y quinto, el régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre las partes. He puesto con doble sentido, con mayúscula, prevenir procesos de quiebra, y también he resaltado incentivar acuerdo, que es lo que nos llama. Sobre este último eje es sobre el cual vamos a charlar hoy. Quiero comentarles que, si bien es cierto, es un eje incluido en esta ley, en esta propuesta de ley orgánica enviada a la Asamblea Nacional producto de la crisis, debemos destacar que no es una iniciativa nueva. En otros países puede estar conocida como el Chapter 11, y en el Ecuador mismo ya existía esta legislación, que fue expedida en su momento por el llamado Congreso Nacional, hoy Asamblea, con fecha mayo del 2017, como la ley de concurso preventivo, que a la fecha ha tenido varias reformas y cierto tipo de codificaciones. Hoy por hoy, para entrar en el tema del concurso preventivo, debo señalar que tenemos dentro de nuestra audiencia al PhD Kurt Freund, quien en su momento, como presidente de la Cámara de Industriales y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, ya incentivó esta ley de concurso preventivo. Inclusive como empresario, como presidente ejecutivo de su propia compañía, se acogió a la misma. Ya tendremos la oportunidad en otra sesión, en la cual igualmente estarán cordialmente invitados, en poder compartir las experiencias que nuestro buen amigo Kurt vivió. Experiencias buenas, experiencias malas, pero experiencias al fin que nos podrán ayudar para poder afrontar esta posibilidad para prevenir procesos de quiebra. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Miguel Ángel Puente para que, conjuntamente con el doctor Guillermo Córdoba, compartan con nosotros con mayor detalle lo mencionado en esta ley. Una vez que ellos hayan concluido sus intervenciones, volveremos a revisar conmigo ciertos modelos de información financiera necesaria, base para poder llegar a estos acuerdos macros y hacer viable este acuerdo, nuevamente repito, este acuerdo entre las partes, y así acogernos a este concurso preventivo que el gobierno, en propósito de evitar procesos de quiebra e incentivar los acuerdos, los ha puesto en la ley, y que estamos a la expectativa y a la espera que la Asamblea Nacional actúe a su nivel y pueda permitir que el Ecuador siga avanzando. Es esto lo que quería comentar de inicio, mi estimado Miguel Ángel. Te doy la palabra para ti, para que puedas continuar con el argumento. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos una vez más. Muchas gracias, Freddy. Un gusto poder compartir igualmente con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre el tema del concurso preventivo, una herramienta para el salvataje empresarial. Es importante, Freddy, si me puedes dar paso para poner mi presentación. Es importante mencionar que, permítame solo un minuto, estoy enseguida. Perfecto. Listo. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia después de haber escuchado la información del entorno global y del entorno nacional de lo que está viviendo el país. Vamos a entrar ahora sí en materia concreta respecto del concurso preventivo, esta alternativa para evitar precisamente la quiebra de las empresas.
Veamos la experiencia del concurso preventivo en otros países. Esta es una figura muy utilizada en distintos países, como bien mencionaba Freddy, en Estados Unidos del famoso Chapter 11, ahí existen varias empresas conocidas por nosotros como Forever 21, Gymboree, Payless Shoes, Radio Shack, Sears y varias otras empresas que en un momento determinado han entrado en una ley de quiebras con el propósito precisamente de reorganizarse o si es que eso no fuera posible, de entrar en un proceso de liquidación forzosa. En Colombia y Perú, nuestros vecinos, para no hablar de Estados Unidos, igualmente esta figura ha sido muy utilizada. En Colombia, por ejemplo, en el 2019 se han presentado 1.272 solicitudes de insolvencia, de las cuales 997 fueron orientadas a la reorganización de las empresas y solo 275 a procesos de liquidación. ¿Qué significa esto? Que efectivamente estuvieron 1.272 empresas en problemas en Colombia y estas empresas, de las cuales la mayoría de ellas pasaron a un proceso de reorganización, a un acuerdo con sus acreedores y solamente 275 de estas empresas entraron en un proceso de liquidación forzosa. En Perú, igualmente, tenemos cifras, entre 1993 y 2009 se registraron 9.600 concursos preventivos. En el 2018 se ingresaron 529 expedientes a la sala especializada de procedimientos concursales y se concluyeron 615 procesos. ¿Qué ha pasado en Ecuador? En Ecuador esta figura del concurso preventivo no ha tenido estos niveles de recurrencia como en otros países, como los que acabo de mencionar, Colombia y Perú. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles serían las razones por las cuales en Ecuador no hemos superado más de 120 solicitudes de concurso preventivo, de las cuales la mayoría no han llegado a feliz término? Tengo el gusto de haber colaborado justamente estando a cargo de uno de los pocos concursos preventivos exitosos en el país, una cadena de electrodomésticos muy prestigiosa en el país, en el medio, que se vio abocada en una situación de crisis a someterse a un proceso concursal y pudimos efectivamente llegar a un acuerdo, a un concordato e inclusive a terminar el concurso preventivo antes de los 7 años previsto para el mismo, porque se llegó precisamente a reestructurarse la compañía de manera exitosa y de tal manera que se pudo pagar a los acreedores inclusive un año antes del plazo previsto. Esto es, por ejemplo, un ejemplo exitoso que ha sido incluso materia de estudio por parte de la misma Superintendencia de Compañías. Igualmente he tenido el gusto de poder participar y asesorar otros procesos concursales en Colombia y Perú. Por esa razón, lo que queremos del día de hoy es compartirles sobre todo, más que lo que dice la ley, las experiencias y las vivencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo, justamente manejando procesos concursales en el país y en el extranjero. Entonces, vamos ahora sí a ver, quería mencionar igual, ¿cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, en Ecuador no se ha utilizado mucho esta figura? Yo pensaría que son tres. Primeramente, el tamaño de la economía. Obviamente, Colombia, Perú son economías más grandes, Ecuador es una economía más pequeña, pero también creo que es importante mencionar que ventajosamente Ecuador no ha tenido la cantidad de crisis de distintos aspectos que tiene una repercusión en la economía, como sí lo han tenido nuestros vecinos Colombia y Perú. Si hacemos un análisis de los concursos preventivos en Perú, por ejemplo, la mayor cantidad de concursos preventivos se produjeron justamente entre el año 99 y 2001, aquella época en la cual Perú estuvo sujeto a una hiperinflación que obviamente recordamos todos nosotros afectó gravemente a la economía, produjo el cierre de muchas empresas y muchas empresas igualmente accedieron a este mecanismo del concurso preventivo para poder salvarse. Colombia igualmente ha vivido una crisis afectada por la guerrilla, por el narcotráfico, pero sin embargo igual todos estamos conscientes del alto espíritu emprendedor de nuestros hermanos colombianos. Y de ahí es que ante las dificultades que han tenido, como vimos en la lámina anterior, efectivamente se han presentado 1.272 empresas, pero la mayoría de estas, 997 para organizarse y solamente una tercera parte de estas para que entren en un proceso de liquidación. Eso es precisamente una evidencia que en Colombia se pretende, cuando existe una dificultad, no ir por la opción de cerrar la empresa, sino por la opción de llegar a un mecanismo de salvataje de la empresa. Entonces entramos a ver el tema del concurso preventivo como una alternativa para evitar justamente la quiebra de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos generales del concurso preventivo? Primero, celebrar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores. ¿Qué significa esto? Celebrar un acuerdo. Esto es lo que se conoce en términos concursales como un concordato. Es decir,
el deudor que se encuentra en dificultades tiene que llegar a una transacción con sus acreedores para poder hacer viable la empresa y entonces efectivamente se puede celebrar este acuerdo llamado concordato. Lo que se pretende igualmente es facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía, es decir, el deudor tiene un número determinado de pasivos, un monto determinado de pasivos y lo que se pretende es que se disminuyan o que se paguen total o parcialmente a través de este proceso concursal. Igualmente, se pretende que se regulen las relaciones entre el deudor y los acreedores para que estas relaciones estén claras efectivamente respecto a los montos, a las garantías, a la forma de pago y a las facilidades que se puede dar para el pago. Pero el fin último justamente es evitar la pérdida de la empresa, evitar la quiebra. Como bien lo ha mencionado Freddy, efectivamente la pandemia del COVID nos genera la mayor cantidad, la crisis más grande que no lo hemos podido ver anteriormente, por lo menos nuestra generación. Es decir, todos los que posiblemente estamos en este momento participando de esta conferencia, la mayoría de nosotros nunca ha visto una crisis económica como la que se está viendo. Vivimos una crisis naturalmente sanitaria que cobra vidas humanas, una crisis económica que va a cobrar muchos empleos y muchos cierres de empresas y también una crisis igual de orden social, porque las relaciones sociales igualmente van a cambiar. Pero ante todo esto hay que buscar un tema de optimismo. Ante todo este diagnóstico pesimista, negativo, real de la situación actual, quiero decirles que existen alternativas. Y Ecuador no es la excepción. Nosotros somos, como alguien lo mencionaba alguna ocasión, somos como un corcho, que siempre finalmente salimos a flote. Y eso es lo que creo que podemos hacer a través de esta herramienta, evitar la quiebra de la empresa. Lo que tenemos que determinar es efectivamente si la empresa es o no es viable. Y para eso hay que hacer un análisis financiero para poder ver si la compañía, pese a que está en problemas, partamos de un tema, ninguna empresa que está bien está pensando en concurso preventivo. La empresa que está en dificultades de liquidez, de solvencia, que tiene pasivos muy altos, que no puede cumplir esas obligaciones, que tiene retrasos con sus proveedores, que ha quedado mal con sus acreedores financieros, que tiene demandas inclusive, esa es la empresa que tiene que pensar en que tiene dos opciones, o tres en este caso. Cierra la compañía, entra en un proceso de negociación directa o posiblemente a un concurso preventivo. Entonces, para una compañía en problemas, lo que hay que determinar es primero si es viable financieramente. Si hoy por hoy vivimos una situación excepcional creada por el COVID-19, pero existen compañías que posiblemente tengan una situación compleja incluso desde antes. ¿Por qué? Por situaciones externas, por los mercados internacionales, por temas de mercado, de competencia, de competidores, por tema de canal de distribución, por falta de productos, distintas razones. Entonces, ante todas esas dificultades, tenemos efectivamente una alternativa, pero para eso tenemos que determinar si la compañía es financieramente viable, segundo, si la compañía es legalmente viable y tercero, si el negocio en sí es viable, porque imaginemos un negocio que ya no tiene aceptación en el mercado. Posiblemente entonces es importante, después del análisis legal y financiero que se somete a una compañía en dificultades, determinar que posiblemente la opción más bien es un proceso de liquidación forzosa de la compañía. Pero la mayoría de estas empresas pueden efectivamente llegar a ser viables siempre y cuando tengamos un plan de reestructuración adecuado. Y entonces, ¿qué puede ser objeto de un concurso preventivo? ¿Cuáles son las opciones? Con el único objetivo principal o el principal objetivo que es salvar a la empresa. Salvando a la empresa, salvamos, uno, las fuentes de trabajo, dos, salvamos la fuente de repago para los acreedores. Imaginemos un escenario de liquidación en un concurso preventivo en el cual participé. En un escenario de liquidación, los acreedores iban a poder cobrar solo el 10% de sus acreencias. Imagínense en esa situación, solo el 10% de sus acreencias. Entonces los acreedores entendieron que les resultaba mejor apoyar un proceso concursal antes que seguir demandando a la compañía, embargando los bienes y terminar finalmente en un proceso de liquidación. En el proceso de liquidación, al realizar los activos para pagar los pasivos, los acreedores iban a recibir máximo, en el mejor de sus escenarios, el 10% de sus acreencias. Entonces, obviamente, esto es razonable que no era lo deseado por parte de los acreedores. Entonces, ¿por qué es importante salvar la empresa? Se salvan las fuentes de trabajo, se salva la fuente de repago para los mismos acreedores, existe una mayor protección para las personas que viven de una o de otra manera relacionadas con la compañía y también el accionista no pierde su participación o no pierde totalmente, porque vamos a ver cuáles son las opciones justamente de esta reestructuración.
Decíamos primero, capitalización de pasivos mediante compensación de créditos. Es decir, es probable que parte de la propuesta de reestructuración a los acreedores sea, señores, yo debo 10 millones de dólares y no tengo que pagar, aquí está, no puedo pagar, aquí está mi flujo me avanza a pagar 7 millones de dólares. Por lo tanto, para hacer viable este plan de reestructuración, por lo menos 3 millones de dólares deben capitalizarse. Por ejemplo, podría ser una forma de una propuesta de reestructuración. No necesariamente es una regla general, habrá que analizar cada caso en concreto. Entonces, pero una opción es la capitalización mediante compensación de créditos. Dos, es el otorgamiento de nuevos créditos para capital de operación. Recordemos que una empresa que se somete a un concurso preventivo o que está pensando en esto, es una empresa con problemas. Y posiblemente los acreedores pueden entender y pueden darle probabilidades o facilidades de pago, reestructuración, lo que vamos a ver a continuación. Pero lo más difícil muchas veces para las compañías es obtener capital de trabajo que le permita seguir generando la operación y por lo tanto generando recursos para su fuente de repago. Y de ahí es la importancia de que se pueda acordar dentro del concurso, del acuerdo concursal, el otorgamiento de nuevos créditos para capital de operación. Y entonces pueden hacer, por ejemplo, igualmente en un concurso, en otro concurso preventivo, establecimos distintas categorías de acreedores. Por ejemplo, acreedores bancarios, acreedores proveedores, y dentro de los acreedores proveedores diferenciamos entre acreedores proveedores que respaldaban la operación, es decir, que decían, por ejemplo, usted me debe 100 mil dólares, pero estoy dispuesto a darle un crédito hasta por 30 mil dólares más. ¿Por qué? Porque con ese crédito se puede generar más ingresos que permiten pagar los 100 mil dólares que están vencidos. Entonces, aquellos acreedores que eran proveedores y que daban nuevas líneas de crédito, se les privilegiaba dentro del acuerdo para prepagarles antes que aquellos acreedores que decían, no, yo no arriesgo más en esa compañía deudora y por lo tanto a mí me pagan, pero no doy más crédito, no doy más productos, no doy más facilidades. Esas son efectivamente igual opciones dentro del proceso concursal. Enajenación de bienes no necesarios para la actividad empresarial. Por ejemplo, se puede establecer que la compañía que se encuentra en problemas tiene un edificio donde funcionan sus oficinas. No es la planta de operación, no es la fábrica, es el edificio administrativo. Posiblemente una opción sea enajenar ese edificio administrativo, esos recursos destinar para el pago de deuda y para capital de trabajo y más bien alquilar unas nuevas oficinas para que pueda efectivamente funcionar la empresa. Otros son consolidación de deudas y transformación de créditos de corto, mediano y largo plazo. Es decir, tengo obligaciones de corto plazo que con mis activos que voy realizando no voy a poder pagarlos, no hay un match entre el activo y el pasivo, por lo tanto tengo que proponer una consolidación de deudas y una reestructuración a mediano y largo plazo justamente de esas obligaciones. Otra opción puede ser la condonación de capital, intereses, rebajas. Yo he visto en procesos concursales cómo hay acreedores, por ejemplo, sobre todo del extranjero, que prefieren realizar una condonación agresiva para salirse del proceso concursal. Es decir, le deben a la compañía 1 millón y prefieren llegar a una acuerdo y decir, vea, págueme 200 mil dólares en el menor plazo posible y no me quedo todo el proceso concursal para cobrar ese millón de dólares. Lo he visto, existen también ventas de acreencias hacia terceros que compran con descuentos esas acreencias y luego pueden capitalizarlas al valor nominal. Bueno, distintas alternativas que hay que analizarlos para cada caso en particular. Y cualquier otro que facilite la extinción de las obligaciones. Les quiero decir, el concurso preventivo es como un traje a la medida. Es decir, existen normas generales, pero habrá que analizar cada caso en particular. Habrá que ver cuál es la necesidad y los requerimientos particulares de cada uno de los acreedores y también de los deudores, de hacer un mapa de esas acreencias y poder efectivamente ver la forma más adecuada. No existen reglas generales, esto no es un copy-paste. Por eso yo quiero decirles que lo que estamos compartiendo es la experiencia que hemos vivido a lo largo de los años asesorando a empresas que han estado en procesos de reestructuración, tanto acá en el país como en el exterior. Estamos hablando de temas concretos, no solo de teoría, no solo de lo que... La ley de concurso preventivo es una ley corta y se podría leer, pero eso no es suficiente para poder efectivamente transmitir las experiencias que se han podido acumular a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ver las consideraciones generales de esta ley de concurso preventivo. Primero, ¿quiénes son las empresas admisibles? ¿Cuáles son las empresas que pueden someterse a un concurso preventivo de acuerdo a la ley de concurso preventivo? Primero, son las compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías.
Estas compañías, es decir, la ley de concurso preventivo, vamos a ver que ahora hay un proyecto, como ya anticipó Freddy, que se ha presentado a la Asamblea, donde existe un capítulo especial para un concurso preventivo excepcional por el COVID. Este amplía el campo de acción. Pero ojo, no por esto deja de tener vigencia la ley de concurso preventivo. Entonces, las empresas que están sujetas a control de la Superintendencia de Compañías son objeto o pueden ser admisibles a un concurso preventivo cuando tengan activos superiores a 10.515 o más de 100 trabajadores o pasivos superiores a 5.257. Estos montos son muy bajos en la actualidad, pero esos montos fueron los que fueron determinados en la ley de concurso preventivo el año 97, cuando estábamos en Sucres, las cifras eran más altas, pero hoy obviamente por efecto de la dolarización han quedado en estos montos. Y es importante mencionar que estas empresas sujetas a control de la Superintendencia de Compañías no pueden ser declaradas en quiebra si es que antes no agotan el trámite del concurso preventivo. Entonces, ¿cuál es la característica para que una empresa que está sujeta a control de la Superintendencia de Compañías pueda ser objeto de un concurso preventivo? Es la cesación de pagos. ¿Qué es la cesación de pagos? Es un estado patrimonial del deudor que se manifiesta externamente por alguno de los siguientes hechos. Entonces, una empresa que está sujeta a control de la Superintendencia de Compañías, que tiene estos montos mínimos de activos y pasivos, entonces puede optar por un concurso preventivo. ¿Para qué? Para salvar la empresa si es que la empresa es viable financieramente y el negocio es viable. Está en problemas, sí, pero tenemos una opción para poder salvar a esta empresa. ¿Cuáles son las condiciones que determinan que existe una cesación de pagos? Primero, cuando la empresa haya incumplido por más de 60 días el pago de sus deudas por un monto equivalente al 30% del pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ir al balance de la compañía, ver cuál es el pasivo de la compañía. Imaginemos hipotéticamente esta compañía tiene un pasivo de 10 millones de dólares, por lo menos el 30% debe estar impago. Es decir, 3 millones de dólares que estarían impagos por más de 60 días. Entonces la compañía está en una causal de cesación de pagos. Tiene que cumplirse por lo menos una, no todas estas, por lo menos una de estas causales para que la compañía se encuentre en causal para presentar una solicitud de concurso preventivo. Dos, estar ejecutoriados insatisfechos autos de pago, ¿sí? Es decir, sentencias que la compañía ya ha sido demandada, existen sentencias en firme, que la compañía no ha podido cumplir, no ha podido pagar esas sentencias por un monto igual equivalente al 30% del pasivo. También cuando existen endeudamientos por obligaciones de corto plazo, es decir, obligaciones menos de 2 años, que representen el 80% del valor de los activos. Igual, vamos al balance, vemos cuál es el monto del activo y vemos si en la cuenta del pasivo existen obligaciones de corto plazo que son iguales al 80% del activo, entonces la compañía está en una causal de cesación de pagos. Igual cuando la compañía haya entregado en dación en pago activos necesarios para la actividad. Imaginemos, se trata de una empresa, teníamos un caso, por ejemplo, de una empresa balsera que producía balsa, producía madera para exportación y estaba en una situación crítica y había dado en dación en pago a los acreedores parte de la maquinaria. Esa es justamente una empresa que está en una situación de cesación de pagos y que podría ser objeto de un proceso concursal. E igual cuando las pérdidas alcancen el 50% o más del capital social y del 100% de las reservas. ¿Qué significa esto? Ustedes conocen, esto es una causal de liquidación de la compañía, pero también es una causal de cesación de pagos. Entonces, cuando una compañía que está sujeta a control de la Superintendencia de Compañías se encuentra en cualquiera de estas causales, ¿sí? Y eso podemos nosotros asesorarles, apoyarles en la revisión legal y también con el equipo de UHI en la revisión financiera para ver sus balances, su estado de pérdida de resultados, su balance general, ver el flujo de caja y ver exactamente dónde están los problemas que se ha presentado y que ha originado esta situación de cesación de pagos. Entonces, si la compañía está en esta situación de cesación de pagos, perdón, podrá ser admisible a un proceso de concurso preventivo, para lo cual debe presentar una solicitud al superintendente de compañías dentro del término de 60 días de haberse producido esta causal. Y entonces, vamos a ver cómo son esos requisitos de manera breve, porque como digo, lo que queremos es dar un overview del proceso concursal y de que entendamos de que ante esta crisis ocasionada por el COVID existe una alternativa que es precisamente un salvataje empresarial a través de un mecanismo
como el concurso preventivo, como el concordato excepcional, como el concurso preventivo excepcional, si es que se aprueba el proyecto de ley, o como el concurso preventivo igualmente establecido en el Código General de Procesos para el caso de personas naturales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para este concurso preventivo ante la superintendencia? Habrá que presentar los documentos que acrediten la personalidad jurídica, habrá que presentar una exposición razonada de las causas que llevaron a la compañía a este estado de cesación de pago, es decir, ¿cuáles fueron las causas? ¿Fue un problema de mercado? ¿Fue un problema de mercado externo? ¿Fue un problema de liquidez de la empresa desde antes? ¿Fue un problema originado por el COVID? Es una compañía, por ejemplo, florícola, en este momento que son de las más afectadas por las afectaciones del COVID, de las exportaciones casi en cero en este momento, una afectación al mercado. Existen igualmente dentro de la actualidad, de los efectos del COVID, existen, nosotros hemos identificado como unos semáforos entre rojo, amarillo y verde, de aquellas empresas que son posiblemente las más perdedoras de este proceso del COVID-19 y aquellas que posiblemente pueden tener oportunidades. Hay sectores que van a ser altamente afectados por esta crisis. Por ejemplo, el sector turístico, el sector de entretenimiento, el sector de aerolíneas, el sector de marítimo, varias de estas operaciones van a verse altamente afectadas. Y ante eso, obviamente, si el negocio es viable, si financieramente existen opciones, entonces tenemos que ver las alternativas para poder efectivamente ver al concurso preventivo como una opción de solución. Entonces, presentamos una exposición de las causas que originaron la cesación de pagos y presentamos las bases de la propuesta de reestructuración. Esto es muy importante. Uno de los éxitos de un proceso concursal en los que hemos participado es que las bases del proceso de reestructuración sean bases adecuadas, realizables y creíbles. Miren, un concurso preventivo, hay un factor que es fundamental y eso es confianza. Existe también muchos casos, digo, en el país y en el extranjero, por lo cual inclusive se ha escrito muchos libros y artículos sobre el uso del concurso preventivo como un mecanismo de fraude a la ley. Es decir, usar el concurso preventivo solamente para ganar tiempo, solamente para poder dejar de pagar los acreedores. Si esa es la intención, el concurso preventivo no va a funcionar. Pero si tenemos la intención como deudor de realmente solucionar y de mantenerla la compañía, es decir, de no perder la compañía para mantener las fuentes de trabajo, para mantener la fuente de repago para los acreedores y también para mantener el negocio en marcha para los accionistas. Si esa es la intención, entonces y se presenta un plan de reestructuración adecuado, creíble. Para eso es importante esto, dar la cara, indicarles a los acreedores la verdadera situación de la compañía y a la vez invitarles a que sean parte de la solución, no del problema. Entonces se presenta la exposición razonada de las causas y las bases para un acuerdo de reestructuración. Se presenta también un balance de situación, un estado de resultados. Ahí es donde entra la parte financiera para poder efectivamente ver que el estado financiero sea un estado financiero adecuado, veraz, porque esta información contable y financiera luego va a ser revisada por el supervisor del concurso preventivo, que vamos a referirnos más adelante, y entonces esta información tiene que evidenciar la verdadera situación de la compañía, porque si partimos de unos presupuestos equivocados, los presupuestos del plan de reestructuración van a ser equivocados y por lo tanto el resultado del acuerdo de reestructuración no va a ser el adecuado. Entonces, es importante que la información contable, financiera, los balances del estado de resultados, el detalle completo y valorado de los activos y pasivos haya podido ser revisado por un tercero y ahí es donde entra precisamente UHY, que en conjunto con el apoyo legal de nuestra firma Puente y Asociados podemos entrar a asesorar las necesidades particulares de la empresa. Relación de todos sus acreedores, la compañía debe presentar un detalle de todos los acreedores y todos sus detalles, la dirección, el teléfono, contacto, la cifra de la deuda, el origen de la deuda. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la superintendencia de compañías les va a notificar a todos sus acreedores para que presenten sus acreencias. Igualmente tendrá que presentar una relación de todos los juicios. Pensemos por un instante que la compañía ya ha sido demandada por uno o varios de los acreedores. Deberá presentar el detalle de todos esos procesos y también el acta de la Junta General de Accionistas que haya aprobado justamente que la compañía se someta a un proceso de carácter concursal. ¿Cuál es el procedimiento del concurso preventivo? Una vez que la compañía presenta la solicitud cumpliendo todos estos requisitos, se va a expedir una resolución de admisión emitida por la Superintendencia de Compañías. Esa resolución de admisión es muy importante. ¿Por qué? Porque esa resolución de admisión primero va a ser notificada a todos los acreedores, va a ser notificada a los jueces en los cuales existen procesos patrimoniales en contra de la compañía deudora y a partir de esa resolución de admisión hay un efecto muy importante y es
la suspensión de todos los juicios en contra del deudor y la imposibilidad de iniciarse nuevos juicios en contra del deudor. ¿Para qué? Para hacer un cerco de protección al deudor, evitar que el resto de acreedores, como se diría, el que más rápido pueda cobrar, el que más rápido pueda ejecutar, pueda efectivamente afectar a la composición patrimonial de la compañía en perjuicio de los otros acreedores. Entonces, esto es una protección, es como que se levanta un escudo de protección hacia el deudor para evitar que los acreedores puedan ejecutar sus garantías, ejecutar acciones, demandar y podamos efectivamente tener un espacio de tranquilidad mientras la compañía deudora llega a un acuerdo con sus acreedores, negocia un acuerdo. Y luego esta resolución admisoria se publicará y se inscribirá en los registros respectivos. Ahora, ¿cómo son las fases del proceso de negociación concursal? Una vez que ha sido ya admitida la compañía, en esa resolución de admisión la superintendencia va a conceder 10 días a los acreedores para que presenten sus créditos, porque puede ser que la compañía presente una relación de 10 acreedores y que el monto total del pasivo es 10 millones de dólares, pero puede ser que cuando los acreedores son notificados, los acreedores presentan montos distintos de acreencias y la deuda no, según los acreedores, no son 10 millones, son 11 millones. Ahí viene un trabajo de la superintendencia para poder dirimir entre las acreencias que fueron presentadas por el deudor y las que presentan los acreedores. Para esta presentación de acreencias existe un término de 10 días para poder presentar la terna por parte de los acreedores para designar al supervisor. El supervisor juega un rol muy importante, como les dije antes, de verificación de los datos con los cuales la compañía solicitó el concurso y también luego de seguimiento y acompañamiento en el proceso concursal. Este supervisor lo designa el superintendente de compañías de una terna que ha presentado los acreedores en el término de 20 días desde la admisión. Tercero, hay la celebración de la audiencia preliminar, que se realiza entre 30 y 50 días desde la admisión. Esa audiencia preliminar que se va a realizar ante el superintendente de compañías tiene como objeto justamente calificar los créditos y conocer precisamente las bases de la propuesta de reestructuración. Y luego viene la presentación del plan de rehabilitación. ¿Se acuerdan que en la solicitud del el deudor presentaba las bases de la propuesta? Bueno, ahora ya en el término de 30 a 60 días desde que se realizó la audiencia preliminar, ya tiene que presentar porque ya habrá negociado, ya se habrá reunido con uno, con otro de los acreedores, ya tiene que presentar un plan de rehabilitación. Y entonces de ahí comienzan las deliberaciones y negociaciones del acuerdo hasta llegar a la suscripción del acuerdo concursal. Entonces, esos son precisamente de manera general el procedimiento del concurso preventivo. Hay que considerar unos temas importantes. Los acreedores, solo los acreedores admitidos, solo los que presentaron sus acreencias y fueron admitidos pueden participar en las deliberaciones. Los que no presentaron sus acreencias no pueden hacer nada, sino solamente hasta después de que se termine el concurso preventivo. Las decisiones concordatarias, y este tal vez es uno de los pocos temas complejos de la ley actual de concurso preventivo que ojalá se logre modificar, y es que se requiere la aprobación para el acuerdo del 75% de los acreedores y el voto del deudor. Entonces, para esto es importante, y lo hemos hecho en todos los concursos preventivos, es generar un mapa de acreedores para poder determinar entre esos acreedores cuáles son igualmente, utilizando el mismo caso de un semáforo, cuáles son aquellos acreedores con los que podemos tener un color verde, cuáles son los que están en un color amarillo, cuáles son los que están en un color rojo, porque la relación se ha deteriorado tanto, con cuáles sí podemos contar, con cuáles no, para poder efectivamente ir trabajando en un proceso de mediación, de acercamiento y poder obtener ese voto del 75% para la aprobación del concurso preventivo. El plazo del concurso preventivo, y esto es una diferencia importante con el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, en el proyecto de ley se habla de un concurso preventivo excepcional de acuerdo a las normas del COGEP. Esas normas del COGEP nos permiten llegar a un acuerdo de estructuración hasta 3 años plazo. En cambio, la ley de concurso preventivo nos permite llegar a un acuerdo de estructuración hasta 7 años plazo. Es decir, desde el momento en que es suscrito el concordato y que este es aprobado por el superintendente de compañías, entonces comienza a correr el plazo de 7 años para los cuales se va a poder cancelar todas estas obligaciones a través del proceso de reestructuración que ha sido debidamente consensuado. El concordato debe ser aprobado, como les dije, por el superintendente de compañías, y este trámite concursal terminará por o cumplimiento del concordato o por imposibilidad de acuerdo. Igual, ¿qué pasa si no hay la votación suficiente, si no existe el apoyo de los acreedores? Entonces se terminará y todas las cosas volverán al estado anterior antes de que la compañía haya
haya sido admitida a concurso preventivo. Entonces, esto es un overview general, hay muchos detalles, temas muy particulares que tenemos que revisar sobre la ley de concurso preventivo, pero la idea era básicamente dejar en claro que ante una situación de crisis como la que definitivamente el COVID va a generar en nuestras economías, ante esa situación existe un mecanismo establecido en la ley que permite precisamente un acuerdo con los acreedores que blinda al deudor y le da un escudo para evitar precisamente, utilizando una frase coloquial, que se mate a la gallina de los huevos de oro y se pueda efectivamente mantener a la empresa para poder mantener las fuentes de trabajo, mantener la fuente de repago para los acreedores y que no se pierda el valor patrimonial de la compañía. Esto es la ley de concurso preventivo. El Ejecutivo la semana pasada acaba de presentar dos proyectos de ley con el carácter de económico urgente. Uno de ellos es el proyecto de ley de apoyo humanitario. Como esto es un proyecto, vamos a hacer una revisión muy rápida porque esto no sabemos cómo finalmente termine siendo tratado por la Asamblea. Y existe un capítulo especial para el concordato preventivo excepcional. ¿Qué significa el concordato preventivo excepcional de este proyecto? Reitero, esto solo es un proyecto de ley, esperemos ver el resultado de cómo sale aprobado por parte de la Asamblea. ¿Quiénes pueden ser admisibles? Las sociedades mercantiles, es decir, las mismas que pueden someterse a la ley de concurso preventivo, pero también pueden ser admisibles a este concordato preventivo excepcional por COVID-19 las personas naturales que se dediquen al ejercicio de actividades comerciales. Entonces, pensemos en aquella persona natural que tiene una empresa, perdón, que opera un negocio como persona natural, no como empresa, sino como persona natural. Esta persona natural podría someterse a este concordato excepcional. ¿Cuál es el objeto del concordato excepcional? Que de mutuo acuerdo el deudor con sus acreedores se sienten en una mesa y puedan reestructurar su pasivo y puedan llegar a firmar un concordato. ¿Qué es un concordato? Es un acuerdo transaccional, una transacción. A ver, voy a dar un periodo de gracia de 6 meses, voy a reestructurar mi pasivo de tal manera, voy a dar un plazo mayor de pago, voy a condonar el cobro de intereses, los intereses de mora, los regulares, lo que fuera, lo que de acuerdo al plan de reestructuración que presente el deudor a sus acreedores pueda convencerles y ellos acepten precisamente. Y este concordato, este acuerdo transaccional que se firme, tiene el carácter de fuerza de sentencia, y al igual como si fuese un acta de mediación de un proceso de mediación. ¿Qué va a tener este concordato? ¿Cuál es el contenido? Es la identificación del deudor y de los acreedores que suscriben. La identificación del resto de los acreedores, porque tal vez no llegamos a un concordato con todos los acreedores. Yo tengo 10 acreedores y llegué a un concordato solo con 6. 4 dijeron, no, yo no acepto, yo voy a ejecutar mis garantías, yo voy a seguir los juicios respectivos. No, a mí me pagan tal fecha. Entonces yo podré llegar a un acuerdo solamente con aquellos que aceptaron la propuesta y ellos deberán estar relacionados en el concordato e identificados cuáles son los acreedores con los cuales no pude llegar a un acuerdo. Debo tener una declaración juramentada del detalle de todas las obligaciones, debo presentar igualmente el acuerdo alcanzado, todo esto va a ser parte de una protocolización y los medios de verificación de que el deudor notificó a todos sus acreedores para que pueda sentarse en una mesa a dialogar y a llegar a acuerdo a la firma de este concordato. Y también una terna propuesta, porque los acreedores van a, al igual que en el concurso preventivo, van a nombrar de una terna el superintendente de compañías para el caso de empresas mercantiles y el juez de lo civil para el caso de personas naturales que tienen una actividad comercial, va a nombrar un supervisor del concordato de una terna que presenten los acreedores. Entonces, si es que la compañía logra convencer a sus acreedores, puede firmar a través de un antenotario público este concordato, este acuerdo transaccional. Si es que la compañía no logra este acuerdo con los acreedores, entonces, y cumple una condición sine qua non, que el monto de sus pasivos no excedan del 120% de sus activos, entonces puede, en vez de, ya que no pudo llegar a un acuerdo directo, presentar una demanda de concurso preventivo excepcional ante el juez de su domicilio. Pero la condición sine qua non es que el monto del pasivo no exceda el 120% del activo. Si reúne los requisitos de ley, el juez primero dispone que se suspendan los pagos provisionalmente hasta que se dé lugar a este proceso, se inicia el proceso de concurso preventivo de acuerdo al trámite establecido en el COGEP, que ya Guillermo nos va a completar, y el COGEP es una norma supletoria para este caso.
Entonces, esto es precisamente las opciones que tenemos. Recordemos, primero, ley de concurso preventivo para compañías sujetas a control de Superintendencia de Compañías. Dos, un proyecto de ley que prevé una figura de un concordato, acuerdo directo, y si no se llega a un acuerdo, a un concurso preventivo excepcional ante el juez respectivo, de acuerdo a las normas que ahora Guillermo nos va a indicar. Y un tercero, el concurso preventivo establecido en el COGEP. Para esto, doy la palabra a Guillermo Córdoba, quien es también socio del estudio jurídico Puente de Asociados, y él es el responsable del área judicial del despacho, quien nos va a dar una breve explicación sobre el concurso preventivo establecido en el Código General de Procesos. Adelante, Guillermo. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Simplemente si me dan unos minutos para poder compartir mi pantalla. Miguel Ángel, por favor, ayúdame para poder hacerlo. Y inmediatamente vamos a comenzar. A ver, por favor. Estamos listos. Perfecto. Entonces, bueno, yo les voy a hablar del concurso preventivo dentro del COGEP. En primer lugar, tenemos que entender que este es un procedimiento judicial que aplica para personas naturales, a diferencia de lo que nos comentó Miguel Ángel respecto del concurso preventivo establecido en la ley de concurso preventivo, que es para personas jurídicas, para compañías sujetas a la ley de compañía. ¿En qué consiste este concurso preventivo para personas naturales previsto en el COGEP? El concurso voluntario tiene lugar cuando el deudor anticipa la imposibilidad de cubrir sus acreencias y solicita el inicio de este procedimiento ante el juez civil de su domicilio antes del vencimiento de sus obligaciones. Estas palabras son claves, es decir, esta es una medida preventiva, es decir, yo como deudor, una persona natural, veo que no me encuentro en la capacidad legal o en la capacidad económica, sería lo correcto, de poder cumplir con mis obligaciones, entonces tomo esta acción legal para evitar llegar a ser demandado y hacer que mis activos o mis bienes sean despedazados por mis acreedores. ¿Qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de llegar a un acuerdo en un plazo con condiciones más favorables de pago con todos los acreedores. Para el inicio de este procedimiento, el deudor debe acreditar la existencia de bienes que le permitan cubrir sus acreencias. ¿Cómo funciona? En primer lugar, debemos presentar una solicitud. ¿Qué debe cumplir esta solicitud? En primer lugar, debe tener todos los requisitos que se establecen en la ley, en el Código General de Procesos, para una demanda. Adicionalmente, se debe detallar los motivos de la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, el listado de acreedores indicando la dirección, teléfono, correo electrónico, monto adeudado y fechas de vencimiento e instrumentos crediticios que se han firmado para instrumentar tales obligaciones. El tiempo de espera que se solicita, que no puede exceder de 3 años. Y evidentemente, un estado detallado y valorado del activo y del pasivo del deudor, así como el plan con el señalamiento de las fuentes de financiamiento, plazos y condiciones, incluido el refinanciamiento al que se aspira, es decir, el plan de pagos. Una vez presentada la solicitud, el juez califica, y este es un elemento trascendental, ordena la suspensión de pagos y manda a citar a los acreedores. Es decir, que una vez que yo logre que el juez califique mi solicitud de concurso preventivo, dispone la suspensión de mis pagos y en ese momento ya no voy a incurrir o caer en mora con mis acreedores. Se nombra un auditor calificado por el Consejo de la Judicatura para verificar el estado de los acreedores, valorar los activos y pasivos y determinar la viabilidad de alguna manera del plan de pagos que yo he presentado en mi solicitud. Con este informe de ser favorable por parte del auditor, el juez convoca la audiencia en la que deben concurrir todos los acreedores para analizar la propuesta del deudor. Para que esta propuesta sea aceptada favorablemente, se requiere al menos la aceptación o la anuencia de al menos el 50% de los acreedores. De aceptarse la propuesta del deudor, el juez aprueba el acuerdo en sentencia y este será de obligatorio cumplimiento para el deudor. Evidentemente, al ser una sentencia, implica que los deudores que hayan alcanzado el acuerdo contarán con un título de ejecución en caso de incumplimiento por parte del deudor. En cambio, si la mayoría de los acreedores vota negativamente, el juez analizará los motivos de la oposición de los acreedores y de encontrarlas infundadas, de igual manera puede disponer que se apruebe el acuerdo. Pero en cambio, si encuentra fundamentada la negativa de los acreedores, podrá mandar a archivar la solicitud
Entonces, este es otro elemento que yo considero muy importante para el caso en análisis, ya que si ustedes se dan cuenta, el deudor tiene dos opciones para solucionar el problema o hacer viable el concordato. En primer lugar, llegar a un acuerdo con el 50% más de los acreedores para que la propuesta sea aprobada. Pero inclusive, si no llegase a ese acuerdo, todavía tiene la opción de que si su plan es debidamente fundamentado y la oposición de los deudores no tiene sustento, pueda llegarlo a través de la aprobación de un juez vía sentencia. Con esto termina el procedimiento y como aspectos adicionales debo indicar que si el deudor es comerciante, el auditor del que les hablé, nombrado por el Consejo de la Judicatura, durante el proceso, proceso judicial, desde el momento en que se dispuso la suspensión de pagos, administrará de forma conjunta el negocio con el solicitante del concurso preventivo. Otro elemento importante es que la citación a los acreedores debe ser en su domicilio. No es posible citarlo por la prensa. Tal vez también se podría citar en persona, lógicamente, pero lo que no es posible es citarlo a través de medios de comunicación. Por eso es importante que el deudor que solicita un concurso preventivo tenga plenamente identificados sus acreedores. ¿Para qué? Para poder cumplir con este procedimiento. Adicionalmente, si el deudor es comerciante durante todo el periodo del concurso preventivo, el plazo de 3 años que solicitamos para la renegociación de nuestros créditos, se puede solicitar que el auditor nombrado por el Consejo de la Judicatura supervise el cumplimiento del acuerdo. Otro elemento indispensable es que solo podrá existir un proceso concursal. Por eso, como les dije anteriormente, es indispensable que el plan de pago se haga adecuadamente, que sean asesorados, busquen a una empresa como H&E que nos puede apoyar efectivamente con este tema para hacer un plan debidamente estructurado, porque solo tenemos una oportunidad de lograr que se apruebe nuestro concurso preventivo, ya sea por acuerdo con los acreedores o ya sea por una decisión del juez. Por lo tanto, es indispensable que sea realizado el plan de reestructuración de forma técnica y correcta. Y por último, debo indicar, como ya lo hice anteriormente, que en el caso de que el deudor incumpliese el concordato, los acreedores tendrán un título de ejecución. ¿Esto qué significa? Es decir, que los acreedores tendrían un documento que es equivalente a una sentencia ejecutorial. Y lo que procedería es ya únicamente ejecutar el cumplimiento de las obligaciones a través de lo que establece el COGEP, vía embargos u otros mecanismos establecidos en la ley. Con esto, básicamente terminamos este concurso preventivo previsto en el COGEP y estamos abiertos a cualquier consulta o pregunta que ustedes tengan, reiterándoles que estamos a las órdenes. Muchas gracias. En este momento, devuelvo la palabra a Freddy. Gracias, Guillermo. Me voy a tomar apenas unos 5 minutos, no creo que sea más. Hemos procurado buscar de alguna forma cierto tipo de ejemplos que consoliden todo el concepto previo a este acuerdo. Hemos hecho algo muy sencillo, no queremos decirles que esto sea todo, sin embargo, aquí está el meollo de la transacción para poder llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es este? No es un tema contable, es un tema financiero y debe siempre la prioridad debe ser ese acuerdo, ese concordar entre los acreedores y la compañía. Hemos puesto solamente de inicio un estado financiero que lo hemos llamado original, en el cual, como ustedes pueden ver, yo soy el director de la compañía, yo soy el dueño de esta compañía. Entonces, yo quiero sentarme con los acreedores, presentarles un estado financiero reestructurado y también quiero presentarles cuál va a ser mi plan y mi proposición de cumplir las obligaciones que ustedes tienen. Miguel Ángel comentaba hace un momento que algunos acreedores, el momento que querían cobrar, perdón el término, por la ley o por la fuerza, iban a recuperar menos del 10%. Lo que nosotros proponemos dentro de esto, o lo que las compañías que se acogen a este sistema podrían proponer, es presentar un estado financiero, presentar una opción de realización de cobro, para lo cual el primer paso debe ser tomar el estado financiero actual y analizar principalmente cuáles son sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar en el mediano plazo. Vamos a hacerlo súper rápido. Aquí tenemos cuentas por cobrar de clientes.
que a la fecha de estructuración eran $250,000 con una provisión de 15. Hicimos un análisis interno, igualmente conversando contra la contraparte, y hemos llegado a determinar que no vamos a recuperar los $250,000, que lo que antes estaba en duda era de recuperación era 15, ahora está 100. Por ende, la verdadera cartera con la que vamos a contar para el proceso de reestructuración van a ser $150,000. Dentro de eso también va a haber un análisis en contraposición, es decir, aquí nosotros vamos a ser el acreedor de la otra compañía y vamos a llegar a cierto tipo de acuerdos. También tenemos que los inventarios no han sufrido ninguna variación, es decir, tenemos los mismos valores. Tenemos que dentro de los terrenos, que antes teníamos $200,000 en terrenos, dentro de los cuales solamente la parte proporcional en donde funcionan nuestras edificaciones para realizar la operación es con lo que nos vamos a mantener. Y trasladamos de estos $200,000, los 50 lo mantenemos, trasladamos los 150 activos fijos disponibles para la venta, considerando que una parte de esa reestructuración también es interna. Lo vamos a poner a la venta ya vamos a ver para qué. Dentro de esto lo que logramos es un estado financiero que pasó de $705,000 a $570,000. ¿Por qué? Me olvidé de mencionarles que también dentro del estado financiero original tenemos la valoración de una marca, que considerando lo que está pasando el día de hoy, se ha deteriorado esta marca y debemos también castigarla al estado de resultados, que la vamos a ver más adelante. El estado financiero original presenta un total de activos, de valores a favor de $705,000. Sin embargo, luego de los castigos, tenemos $570,000. Se ha deteriorado $125,000, que significa que $85,000 de esa cartera que no vamos a recuperar y $50,000 de esa marca que se ha visto deteriorada. Por ende, el nuevo estado, el estado financiero de temas que tenemos o activos que tenemos a nuestro favor, disminuye a $570,000. Ahora vamos a la parte de los pasivos. Esto es una de las cosas más importantes. Tenemos obligaciones financieras de $300,000, pasivos con proveedores a corto plazo de 250, obligaciones con empleados de $45,000, un total de 595. No existe un deterioro ni un beneficio propio en el pasivo, sino solamente una reestructuración que es la siguiente. De estos $250,000, $50,000 se quedan a corto plazo. Los otros $200,000 se pasan 140,000 a reestructuración, ya que son la mayoría de los pasivos. Y estos $60,000 corresponden a otros proveedores que no se juntaron a esta reestructuración voluntariamente. Pero como la ley lo permite, deben hacerlo obligatoriamente, considerando que la mayoría de los proveedores sí lo han hecho. Entonces, no quiere decir que no les vamos a pagar, sino que en el orden de prelación, en el orden de la fila, estarán para ser pagados al final. De estos $250,000 tenemos $50,000 que se van a quedar al corriente porque dentro de esta negociación que podría darse, algunos proveedores nos dicen, sí, tú me debes a mí 50, pero necesito que me pagues, acepto trasladar a largo plazo una parte, pero sí necesito yo también que me pagues algo para yo poder seguir subsistiendo dentro de la operación. Dentro de estos $50,000 hemos llegado a acuerdos de que vamos a pagar en el corto plazo solo 30. Y los 20 hemos llegado al acuerdo de las dos partes en que ya no lo vamos a pagar en buena ley, en buena forma, con un acreedor bien informado y con la compañía bien informada para no llegar a pagar este valor. Es decir, estos 20 no lo van a pagar y va a quedar a favor de la compañía. El tema de los bancos, también esperamos, después de la transacción que hemos realizado, la negociación que hemos realizado, que esto se difiera, no vamos a dejar de pagar, pero que se traslade a largo plazo. ¿Cuál es el resumen de esto? Que de un total de pasivos de 595, hemos llegado a tener un total de pasivos de 575,000, ya que estos $20,000 no lo vamos a pagar en común acuerdo con el proveedor. Pero lo importante es que la caja que antes estaba a corto plazo, a menos de un año, se ha trasladado en buen sentido a largo plazo, que ya lo vamos a ver abajo. El total del patrimonio de $110,000 se viene a deteriorar solamente a 5,000, porque las pérdidas han incrementado. ¿Por qué? Se han incrementado en $115,000, que significan $85,000 de la cartera. Tenemos un castigo de la marca de 50,000. Esto no quiero llamarlo ingreso, pero sí es un beneficio por la negociación que nos ha permitido disminuir en $20,000. Por ende, la pérdida es de $115,000. Y lo importante, que es parte de la reestructuración que debe ser soportada, como bien nos decía Guillermo y Miguel,
con la parte legal, con notarizar acuerdos, es que nuestra obligación es de $500,000 de nuestra obligación reestructurada a largo plazo. Corresponde a estos $500,000. Para avanzar en el ejercicio, lo que hemos hecho es, hemos diseñado un flujo de caja de 5 años, en los cuales básicamente hemos procurado, luego de hablar con los proveedores, continuar viviendo la operación durante este periodo, comprometiéndonos a acumular flujos de caja para poder llegar a cumplir estas obligaciones. ¿Qué es lo que no hemos dejado qué es lo que no hemos reestructurado y no hemos dejado de pagar porque inclusive la ley así lo requiere? Además que por un tema lógico de continuidad, de continuación de la economía, debemos cubrir pagos de nómina. Como ustedes pueden ver aquí, los pagos de nómina son corrientes y recurrentes. Tenemos también pagos de proveedores, pero estos pagos de proveedores son los que se originan con la venta que vamos a realizar para nuestra actividad corriente. Tenemos gastos que los hemos ido dosificando, igualmente la parte impositiva que la ley nos requiere dentro de los plazos de diferimiento. No quiero cansarles mucho con el tema de la relación económica, de la relación financiera, pero sí les quiero hacer notar que al final de los 5 años en los cuales nos hemos comprometido a realizar el pago, tenemos un flujo neto de caja acumulada de $535,000 que nos van a permitir desde ese momento para adelante cumplir con las obligaciones legales netas que hemos acordado con cada uno de los proveedores. Pero ¿qué es lo que hemos logrado? De la mano de lo que decía Miguel Ángel y Guillermo, hemos llegado a cumplir con los proveedores. La compañía continúa en negocio en marcha. Hemos cumplido con la nómina dentro de las proporciones acordadas y acogiéndonos a los diferimientos que nos permite la ley. Hemos continuado con los proveedores que, además de haber diferido esa obligación, han creído en nosotros para seguir abasteciéndonos de materia prima. Hemos continuado cuidando los gastos generales, variables y fijos para poder mantener la operación y hemos cumplido con el fisco en tanto en cuanto en los impuestos. El único pago sobre la base igualmente del acuerdo que hemos hecho es $30,000, que como pueden ver en la lámina anterior, fue el valor que me comprometí con el proveedor, al cual le dije, apóyame en el pasivo que tengo contigo. El proveedor me dijo en esta simulación, ok, pero yo necesito que me pagues tanto para yo también abastecerme y poder seguir operando. Este es un ejemplo aparentemente sencillo, pero que está sustentado, una vez más, insisto, en el meollo de la concepción de lo que hemos charlado durante todo este tiempo. Aquí no existe imposición de ninguna de las partes. Aquí sustancialmente lo que existe son acuerdos y acuerdos que sean viables para que mañana, no me dejo de llevar las palabras de Miguel Ángel, para que mañana, que si es que tú quieres ejercer una acción judicial momentánea, en este mismo instante no vas a llegar a recuperar en este ejemplo los $500,000. Mejor espérate, hagamos un acuerdo, controla mi compañía basada en acuerdos, yo la voy a manejar con mayor responsabilidad, con la misma responsabilidad, pero con mayor responsabilidad sabiendo que me das oxígeno para continuar la operación. Eso es lo que yo puedo concluir sobre esta última parte. Insisto, es un ejemplo muy básico relacionado con todo el meollo y estructura financiera en la cual con mucho gusto nosotros les podemos apoyar conjuntamente con el estudio Puente y Asociados desde el punto de vista legal, en el cual siempre contarán con nuestro apoyo. Yo no tengo nada más que decir que muchas gracias una vez más por su tiempo. Aspiramos a haber llegado a cumplir sus expectativas y siempre, pero siempre estamos a sus órdenes, estamos tras de los teléfonos, utilizando estos medios, tras del mail, siempre atentos, principalmente a hacer lo que yo creo que todos debemos hacer hoy por hoy, a servir, a saber qué más podemos hacer para que mañana estemos mejor el uno y mejor el otro. No alguien mejor que el otro, uno a uno mejorando en el día a día. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Guillermo, una vez más ha sido un privilegio, un placer poder compartir con ustedes. Muy amables y buenas tardes prácticamente.
Gracias Freddy por la última intervención. Estamos compartiendo en la pantalla principal nuestros teléfonos de contacto para que si no alcanzamos a solventar todas las consultas, ustedes nos puedan enviar a nuestros correos electrónicos sus inquietudes. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas. Iniciamos con una consulta de Vladimiro Córdoba de la empresa Terrazos de los Andes. Quiere consultar si esto también se puede aplicar a compañías de personas naturales con razón social que son obligadas a llevar contabilidad. La ley de concurso preventivo es solamente para compañías sujetas a control de superintendencia de compañías. Las personas naturales sí podrían someterse al concurso preventivo excepcional establecido en el proyecto de ley. Entonces tendríamos que esperar precisamente que este proyecto de ley se apruebe para ver las condiciones y características y podrían efectivamente las personas naturales que llevan a través de su RUC una actividad comercial también realizar este tipo de concursos preventivos. Complementando, Miguel Ángel, lo que sí podrían hacer es someterse al concurso preventivo previsto en el COGEP. El concurso preventivo previsto en el COGEP de esfera judicial, evidentemente, sí es aplicable para personas naturales y, en cambio, excluye a las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías. De acuerdo. La siguiente consulta es de Carlos Manuel Salazar de la compañía Insercruz. ¿Puede entrar en concurso preventivo una sociedad civil y comercial con activos superiores a 20 millones y 300 trabajadores? Perdón, por favor, ¿pueden volver a leer? Claro, ¿puede entrar en concurso preventivo una sociedad civil y comercial con activos superiores a 20 millones y 300 trabajadores? Ya, al concurso preventivo de la ley de concurso preventivo no podría someterse porque, reitero, solamente aplica para compañías sujetas a control de la superintendencia de compañías. La sociedad civil y comercial no está sujeta a control de la superintendencia de compañías. Sin embargo, igualmente, esta sociedad podría sujetarse a un concurso preventivo de acuerdo al proyecto de ley que está en este momento en estudio en la Asamblea. En estas reestructuraciones también entran obligatoriamente las obligaciones con los empleados y con el Estado. A ver, primero, el tema de los trabajadores. Los trabajadores, hay un principio que las deudas de los trabajadores no son objeto del concurso preventivo. Por lo tanto, si es que existen obligaciones impagas con los trabajadores, la ley establece que tienen que realizarse, y esa es una de las funciones del supervisor, determinar el monto de las obligaciones laborales insatisfechas. Y por lo tanto, tienen que lo primero que debe hacerse el ajuste en los estados financieros son las provisiones respectivas, porque en el supuesto caso de que fracase el concurso preventivo y entremos en un proceso de liquidación forzosa de la compañía, en la prelación de pagos primero se les pagará a los trabajadores. Entonces, contestando concretamente la pregunta, los pasivos de los trabajadores no son objeto del concurso preventivo, es decir, ellos no se consideran acreedores porque ellos tienen una prelación en el pago, primero. Y segundo, las deudas con el Estado sí pueden ser objeto de un concurso preventivo. De hecho, la propia ley de concurso preventivo establece, en el caso, por ejemplo, de obligaciones tributarias, que el Servicio de Rentas Internas podrá, en este caso, acogerse a las decisiones concordatarias, dar las facilidades de pago sin exigir precisamente los pagos ni las garantías que la norma tributaria establece. No así en el caso del IES. El IES también puede ser objeto de un acuerdo concursal, pero en ese caso será siempre de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, con los límites, plazos y facilidades de pago que establece la Ley de Seguridad Social. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente consulta es de Roberto Mejía de la compañía Unicomer. Bueno, tiene dos consultas. La primera, ¿qué ocurre si no cumple la votación del 75% de acreedores para aprobar el concurso? Y la segunda consulta, ¿qué ocurre si no se cumple con lo acordado en el acuerdo? Porque el negocio no produce los ingresos necesarios para realizar los pagos. Hola Roberto, qué gusto que nos estés acompañando. La primera pregunta, si no hay la votación del 75%, entonces no se puede suscribir el concordato. De ahí es la importancia de que el concurso preventivo sea un proceso de negociación para poder determinar un mapa de acreedores y poder hacer una gestión directa con estos acreedores para asegurar la existencia del 75%. Si no hubiera el 75%, entonces no se firma el concordato, se declara terminado el concurso preventivo y continúan todas las cosas en el estado original anterior. Uno. Y la segunda pregunta era,
¿Qué pasa si es que no se puede cancelar porque la compañía, estando en concurso preventivo, no tiene los ingresos respectivos? La ley establece la posibilidad de que se haga una modificación al concurso preventivo, es decir, estando ya en el proceso de reestructuración, existen eventos externos o afectaciones del mercado y no se pueden cumplir con los presupuestos. Entonces, yo como empresa concursada podría pedir una ampliación y con el voto del 75% de los acreedores podría hacerse una reestructuración adicional, concederse un periodo de gracia, un plazo. Y si es que no se consigue eso, igualmente la falta de cumplimiento de las obligaciones daría lugar a que el superintendente de compañías declare terminado el concurso preventivo y por lo tanto otra vez todas las cosas vuelven al estado original antes del concurso preventivo. Tengo 60 días para presentar la solicitud de concurso preventivo. ¿Desde cuándo se debe contar ese tiempo? Desde el momento en que se produjo la cesación de pagos. Habíamos visto 6 causales en las cuales se produce cesación de pagos. Desde el momento en que se produce cualquiera de ellas, tengo el plazo de 60 días. La ley establece este plazo, pero también la propia ley de concurso preventivo establece que el superintendente de compañías podría de manera excepcional admitir a concurso preventivo una solicitud que se haya presentado fuera de sus 60 días, si es que considera que el interés general, el interés de los acreedores, es de tal relevancia que amerita esta excepción respecto al plazo. Por eso es importante que si la compañía teme encontrarse o está en un estado de cesación de pagos, podamos tener efectivamente un acercamiento, una revisión, una asesoría para ver si es que procede o no presentar una solicitud de concurso preventivo. La siguiente consulta. ¿La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros debería ser la institución que gestione el concurso preventivo o podría crearse un tipo de comisión especializada que maneje las negociaciones? No, la ley de concurso preventivo establece que es del superintendente de compañías o su delegado el que está a cargo de la negociación concursal y es la autoridad que tiene que homologar el concurso preventivo. En cambio, en el tema del proyecto de ley, recordemos que primero se trata de un concordato privado, directo entre el deudor y los acreedores. Por lo tanto, si se aprueba así, ahí no interviene ni la superintendencia ni ningún juez, sino solamente el notario público ante el cual se suscribe el concordato. Pero si no se llega al concordato, ahí en cambio se judicializa el trámite y pasamos a las normas del Código General de Procesos, es decir, que el concurso preventivo excepcional será tratado por un juez de lo civil del domicilio del deudor. Dentro del proceso concursal, ¿qué sucede si tengo convenios o facilidades tributarias altas? ¿Entra a un nuevo proceso de reestructuración? Sí, si es que esos acuerdos, esas facilidades de pago fueron anteriores a la admisión, es parte del pasivo que entra a este nuevo proceso de reestructuración. Y entonces se necesitará obviamente que el Servicio de Rentas Internas vote a favor del acuerdo o que el 75%, aun si el Servicio de Rentas Internas no vota a favor del acuerdo o se abstiene o vota en contra y la mayoría deciden una reestructuración de ese pasivo, el Servicio de Rentas Internas tendrá que acogerse. Porque eso es importante mencionar que cuando se obtiene la votación, en este caso del 75%, aquellos que votaron en contra, no votaron o se abstuvieron, ellos están obligados a cumplir las decisiones concordatarias. En este caso, el 75%. Eso es lo que la doctrina llama la voluntad forzada de los acreedores minoristas que no votaron en el acuerdo concursal. La siguiente pregunta es de Juan José Rivadeneira de Engoma. Yo tengo en concurso un juicio a una persona natural. ¿Podría llegar a este esquema para dar de baja si el juicio? Guillermo. Gracias. ¿Me puedes volver a leer la pregunta, Michelle? Porque no está muy clara. Claro, yo tengo en curso un juicio a una persona natural. ¿Podría llegar a este esquema para dar de baja el juicio? No, de ninguna manera. El concurso preventivo para personas naturales establecido en el COGEP, lo que establece es que única y exclusivamente se puede presentar esta solicitud de concurso preventivo cuando no tenemos obligaciones vencidas. En este caso, si ya tiene un concurso, un proceso en juicio, el deudor única y exclusivamente podría someterse a un concurso de acreedores voluntario, que es una figura distinta, y en la cual dentro de la primera providencia se dispone el embargo de todos los bienes del deudor, por lo cual no habría riesgo al respecto. Gracias, Guillermo. La siguiente pregunta es de Edgar Llanes de la empresa Acústico. ¿Puedo realizar un aumento de capital de mi empresa para poder cumplir con los requisitos para entrar al concurso preventivo?
Sí, se puede hacer un aumento de capital. Ahora, no sé a qué se refiere cumplir con los requisitos, porque la norma no establece ningún requisito respecto al capital. Posiblemente más bien, si se trata de la cesación de pagos porque las pérdidas superaron el 50% del capital y las reservas, no sería necesario hacer el aumento de capital, sino más bien esa sería la causal de cesación de pagos y que sería la causal por la cual se puede efectivamente someter a la compañía a un concurso preventivo. Pero de manera general, naturalmente se puede hacer un aumento de capital como parte incluso del acuerdo de reestructuración. No nos olvidemos que una de las formas del acuerdo de reestructuración puede ser la capitalización de las acreencias por compensación de créditos. Entonces también se puede hacer como parte del acuerdo de reestructuración. ¿Deudas con el IES también entran como pasivo para la reestructuración? Sí entran como pasivo, pero de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Seguridad Social para el tema de facilidades de pago. Dentro del concurso preventivo, por la situación actual, podría despedir a los trabajadores no necesarios, aduciendo causales de fuerza mayor para reducir gastos y evitar despidos intempestivos. No es parte del concurso preventivo, porque el concurso preventivo, recordemos, es una negociación entre el deudor y los acreedores. Y como ya mencioné al principio, los trabajadores no se consideran acreedores dentro del concurso preventivo. Entonces, indistintamente en concurso preventivo o fuera de concurso preventivo, la compañía podrá tomar las decisiones que considere apropiadas en materia laboral. La norma nos establece algunas alternativas, como son la suspensión, la reducción de la jornada, puede haber un despido intempestivo. Y para el tema de la aplicación del artículo 169, numeral 6, que es la fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de la relación laboral, habría que hacer un análisis más detenido y particular para saber si es que se configuran o no los requisitos establecidos en la jurisprudencia para que proceda. Caso contrario, hay una contingencia muy alta de demandas laborales y luego que un juez mande a pagar las indemnizaciones correspondientes. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta, si hoy un proveedor me condona una parte, ¿la reconozco como un ingreso y tributo sobre este? Freddy, tal vez pueda Sí, ayudar. sí, efectivamente lo que habría que hacer es primeramente emitir una nota de crédito, inclusive por un tema del impuesto al valor agregado, y reconocerlo como un ingreso exento, considerando que lo vamos a hacer una provisión. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: cuando hacemos una provisión o un valor de cartera que no vamos a recuperar, esa provisión sobrepasa el 10% del total de la cartera y el 1% de la cartera comercial del año, es un gasto no deducible. En el tratamiento de los gastos no deducibles se hace lo mismo para el tratamiento de los ingresos exentos. Es decir, habría que hacer una nota de crédito sobre ese valor, eliminar el pasivo y este ingreso, porque sería un ingreso al estado de resultados, no gravaría impuesto a la renta. El tratamiento es similar en las dos proporciones. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Como les comentábamos, por cuestiones de tiempo no podemos solventar todas sus consultas, pero hemos compartido en la pantalla principal nuestros contactos para que ustedes puedan enviárnosla vía correo electrónico. Nuevamente agradecemos la participación de todos ustedes. Gracias, Michelle. Yo también solamente quiero reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado, a Freddy, mi buen amigo, gracias por haber podido igualmente organizar este evento de manera conjunta en esta alianza entre UHY y Puente y Asociados. Estamos prestos para apoyarles, prestos para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Recuerden, estamos en una situación de crisis y un concurso preventivo es una alternativa justo para una empresa en crisis. El tema es, lo importante es determinar si la compañía es viable y en esa viabilidad poder efectivamente llegar a presentar una propuesta a los acreedores con una base en una información fiable, con la intención precisamente de llegar a un acuerdo con los acreedores. En tal sentido, para todo eso estamos prestos para apoyarles, sobre todo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos años en la asesoría en distintos procesos concursales, tanto en el país como en el extranjero, y con el